Aimé Reina Mejía, quien nos dará el tema de vacuna contra influenza en niños. Ella es médico cirujano de la Universidad de Trujillo, tiene una especialidad en pediatría por la Universidad Nacional de Trujillo, una subespecialidad en neumología pediátrica, miembro de la Sociedad Peruana de Neumología y miembro del Grupo de Trabajo de Educación. Damos lugar a la siguiente ponencia. Hola, soy la doctora Luz Reina y el día de hoy compartiré la charla sobre vacunas de influenza en niños. Yo soy médico neumóloga pediatra y desde Perú compartiré la presente charla. Empezamos. ¿Cuáles son los objetivos? En forma general son 4 objetivos. El primer objetivo es comprender la carga de la enfermedad en la población pediátrica, analizar la efectividad de la vacuna en niños, luego revisaremos las indicaciones y los esquemas en niños y finalmente hablaremos sobre las barreras que impiden la vacunación y qué estrategias podemos usar para poder vacunar a más niños. Empecemos entonces comprendiendo la carga de enfermedad en niños. Como sabemos, las infecciones respiratorias son la causa más frecuente de morbimortalidad en niños. Según los datos de la OMS, la gripe estacional es una infección respiratoria aguda causada por virus de la influenza. Este virus se ha visto que ha provocado muchas pandemias a lo largo de todos los años. Ha provocado 1 billón de casos por año, de los cuales los casos graves han sido cuantificados entre 3 a 5 millones. En total, la mortalidad global se ha estimado de 290.000 a 650.000 muertes por enfermedades respiratorias cada año. Entonces, esto sí hay que considerarlo. Y en la población pediátrica, la carga epidemiológica de influenza es de 9.000 a 105.000 muertes al año, sobre todo en los niños menores de 5 años. Estas tasas van hasta 23.8 por cada 100.000 y reflejan la alta carga prevenible mediante la vacunación. Es por ello que es importante recalcar que la vacunación sí protege y sí ayuda a prevenir esta infección por influenza, sobre todo los casos graves y las complicaciones que se pueden dar. Ahora, mencionando en relación a las infecciones respiratorias, la vía de contagio es de persona a persona. Si una persona está cerca a una persona que está con gripe o con influenza, se va a contagiar fácilmente si se encuentra dentro de los grupos susceptibles. Entendamos que el virus de la influenza puede mutar año a año y la vacuna que hemos utilizado el año previo ya no nos protegería el siguiente año. Es por ello que existen sistemas de vigilancia a nivel mundial y también cada país los tiene para que podamos saber qué cepa es la que circula y de acuerdo a ello ver, de acuerdo a la cepa, se fabrica la vacuna. Aquí se va mostrando la composición de cada vacuna de acuerdo a las cepas y qué cepas se están protegiendo. Como podemos observar acá, existen vacunas trivalentes para este 2026, pero también pueden haber tetravalentes que pueden estar disponibles incluso fuera de Estados Unidos también. Estos virus de la influenza generalmente se dividen en los tipos más frecuentes que son la influenza A y la influenza B. El más peligroso que se ha visto que da más complicaciones son el tipo A. Este tipo de A se divide también en subtipos, luego en clados y en subclados. En la influenza B, al igual que la A, también se van dividiendo. Cada vez, de acuerdo a ello, se van fabricando las vacunas porque el virus de la influenza es mutante y puede realizarse las vacunas de acuerdo a la cepa que esté circulando. Es por ello que la vigilancia estricta de las cepas que están circulando es muy importante, sobre todo para que proteja durante el invierno que va a acontecer cada año.
Aquí muestro una gráfica donde en el 2025 estaba circulando con mayor frecuencia el virus del ciclado K AH3N2 y de acuerdo al gráfico se estaba vigilando de dónde había partido y hacia dónde se dirigía. Como podemos ver acá, estuvo más frecuentemente en los continentes del norte y también en Europa, en África, en Asia. En el continente sudamericano fue mucho menor, no hubo mucha afectación. Y en los niños, ¿qué es lo que tenemos que vigilar? Sobre todo, notificar los casos de incidencia. En el 2025, por ejemplo, esta gráfica nos muestra que semana a semana se han ido notificando y se ha visto que entre la semana 10 a la semana 34 los casos van aumentando y van disminuyendo. El pico más alto fue en la semana 22 y son épocas de invierno. Es por ello que a inicios de la época de invierno se debe prevenir con la vacuna a todos los niños susceptibles, sobre todo en esta población pediátrica. Los sistemas de vigilancia nos permiten ver también cómo vamos. Al 15 de abril del 2026, en nuestro sistema de vigilancia se ha podido ver que ya tenemos casos notificados en el 2026, como se muestra acá. Y la mayor influenza que está circulando es la tipo AH3N2. No tenemos que perder la guardia, tenemos que seguir previniendo con la vacunación. Ya estamos iniciando la época de invierno y es muy importante que sigamos vacunando. Esta más gráfica también nos muestra que en el año anterior a la pandemia existía una cierta incidencia de casos de influenza. A medida que ha pasado la pandemia, los casos disminuyeron justo cuando era época de pandemia y luego empezó a aumentar después que se cortaron las medidas de bioseguridad. Es decir, que usando las medidas de bioseguridad se puede prevenir estas infecciones respiratorias. Mantener las medidas de bioseguridad nos favorecería también para prevenir estas infecciones. ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad? Son todas las que utilizamos cuando hubo la pandemia de COVID. Estábamos siempre alertas de no contagiarnos y nos protegíamos con nuestras mascarillas sobre todo y lavado de manos. También evitábamos el contacto con otras personas que estaban con la infección. Sobre todo los niños a veces no hacían síntomas y nos podían contagiar. En el caso de la influenza, también los niños pueden ser los que se contagien y en este caso del virus de la influenza se pueden provocar infecciones y complicaciones graves como encefalopatía, y eso es lo que tenemos que prevenir. Por ello es importante la vacunación. Ahora, continuando con el segundo objetivo, vamos a analizar la efectividad de la vacuna en niños. ¿Será baja o será alta la efectividad de la vacuna en niños? Hay que ver cómo están los reportes en los estudios, en los ensayos clínicos que se hacen incluyendo a los niños más pequeños. Los ensayos que ya están en fase 3, en más de 12,000 niños, que va de 6 a 35 meses, la eficacia de la vacuna tetravalente va de 30 a 73% según una cohorte. En algunos escenarios con buena concordancia antigénica sube hasta 73% de protección y eso es muy bueno y esa información se la tenemos que brindar a todo tipo de personal de salud y asimismo a los familiares para que sepan que es una vacuna altamente efectiva. En escenarios de baja concordancia, alrededor de 30-40%. Es importante que siempre la vacuna con el virus que está circulando sea detectado, sea realizado todo ese estudio previo para que la vacuna pueda proteger durante el año de invierno. Este es otro gráfico que quiero mostrar
es sobre todo para saber cuántas dosis nos corresponde. Si no hemos recibido ninguna dosis, debemos usar este flujograma. Si es un niño que tiene 9 años o más, al momento de la primera consulta, se requiere una dosis de vacuna contra influenza en esa temporada. Si no ha recibido 2 dosis de esa vacuna, entonces se tiene que indicar las 2 dosis esa temporada separadas por al menos 4 semanas. Pero generalmente ya los menores de 3 años ya tienen las 2 dosis, entonces se les sigue vacunando. Debe tener al menos 6 meses de edad para que se inicie la vacunación contra la influenza. La segunda dosis sigue siendo necesaria para los niños que cumplen 9 años entre la primera y la segunda dosis. Anterior a ello, según este esquema, se puede utilizar, según esta recomendación. ¿Cuáles son las indicaciones y el esquema en niños? Se debe vacunar de acuerdo también al factor de riesgo. Si se encuentra en el grupo de alto riesgo para presentar complicaciones, tenemos que vacunarlos. Tenemos que indagar durante la consulta, tanto en consultorio externo como en hospitalización, cuáles son los niños de este grupo que pueden presentar complicaciones como encefalopatía, neumonías severas, que tengan que ingresar a unidad de cuidados intensivos, incluso tener ventilación mecánica por ciertos días, o brindándoles soporte respiratorio para que puedan pasar esta infección. Tenemos que indagar si los niños han sido prematuros, si están dentro del grupo etario que tiene mayor susceptibilidad de infección en estos casos, los niños menores de 5 años y especialmente los menores de 2 años. Aquellos niños que tienen alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad respiratoria crónica, como son el asma, la fibrosis quística, la displasia broncopulmonar, también podría causar ese, ese riesgo de hacer una infección severa y con gran compromiso respiratorio en niños con enfermedades que ya son crónicos, portadores de traqueostomía o que requieran ventilación mecánica. En ellos también están dentro de este grupo de alto riesgo y tenemos que prevenir con la vacuna. Asimismo, aquí muestro todas las enfermedades que se podrían dar por esta, eh, que podrían ser incluidas para evitar esta infecciones severas, estas complicaciones. Tiene que ver si el niño es cardiópata, tiene alguna enfermedad renal o hepática, si tiene alguna enfermedad hematológica, trastorno metabólico, condiciones neurológicas que se muestran aquí. Ya tiene que entrar en conocimiento familiar para que lo pueda vacunar. Ahora, después de hablar de qué pacientes son los que tienen mayor riesgo de enfermar, tenemos que recalcar que los niños, como están al cuidado de los padres o cuidadores, tenemos que siempre pedirle su carnet de vacunación, que lleven el carnet de vacunación para verificar si están cumpliendo con todas estas recomendaciones que año tras año se brinda a todos los pacientes. A veces, cuando los pacientes llegan a la consulta, no se indaga esto debido a que es una emergencia y necesita hacer el examen físico por la emergencia, pero ya cuando tiene un momento de más tranquilidad para que pueda ser evaluado, ya cuando esté en más estable o cuando ya pasa por consulta externa, se debe indagar y se debe derivar a la vacunación en su centro de salud de origen. Hay muchos centros de vacunación en todas partes del mundo. Las políticas de gobierno están difundiendo que todo niño sea vacunado y hay que aprovechar eso. Hay que seguir detectando a aquellos niños que tienen mayor riesgo de esta infección grave y darles su beneficio, protegerlos mediante la vacuna. Los niños con factores de riesgo no solo se enferman más, se complicarían más, como lo mencioné,
va a permanecer más tiempo en UCI o en hospitalización, incluso llegan pacientes tan graves que pueden fallecer y eso hay que evitarlo mediante la protección con la vacuna. Muchos de estos niños ya están en seguimiento médico, por ello cada consulta es una oportunidad para vacunar. Y no dejo de colocar el tratamiento porque, claro, la prevención es la vacuna, pero ya si nos da una infección por influenza o si tuvimos un contacto y todavía no tenemos síntomas, tenemos que deslindar ello, cuántas horas de contacto hemos tenido, si han iniciado los síntomas, ya se le debe dar el tratamiento. Si no sale positiva la prueba, se le indica el tratamiento, sobre todo si tienen los factores de riesgo y quimioprofilaxis en aquellos niños que tuvieron la exposición en los últimos 7 días. La duración del tratamiento son 5 días y como se muestra aquí, de acuerdo al peso, se le da el tratamiento. En caso de niños, se considera el peso y también la edad. En el caso del paciente que requiera tratamiento, el tratamiento más usado es el oseltamivir y se le indica al paciente también si tuviera algún efecto adverso, comunicarlo para ver la posibilidad, si se le brinda el soporte de acuerdo a lo que presente. Todo este gráfico es en relación al tratamiento y las recomendaciones de las dosis de acuerdo a la edad y también de acuerdo al antiviral que se menciona. No debemos dejar de mencionar que los niños más susceptibles son los de menores de 5 años, pero más específicamente los menores de 2 años y algunos otros niños que están hospitalizados, que tienen enfermedad severa, como lo mencionaba, o alguna enfermedad complicada, que ya cuando la población ya tiene un factor de riesgo más grande, se le debe indagar si ya recibió el antiviral, si está con síntomas, no tiene síntomas, qué límite de tiempo se le da para ver si recibe el tratamiento completo según el plan de la medicación o considerar solamente profilaxis. Todo esto se puede ir revisando para que tengamos siempre el cuidado para el tratamiento con nuestros niños. Y en todo país que tengamos un esquema de vacunación con la vacuna que sea administrada, se debe prever que el grupo que tiene mayor riesgo de enfermar son los menores de 2 años. Este grupo debe recibir la vacuna según el esquema de este país, Inglaterra, se le da a los menores de 2 años esta vacuna, la doble, que debería usarse en caso sea una vacuna que no es en base a huevo, entonces esto de acá tranquilamente se podría usar en los alérgicos como primera línea. En el caso de los niños que tengan alergias, ya hablaré más adelante. Sin embargo, es importante mencionar que existen varias vacunas que cobertura también cada país y según la vacuna realizada se debe ver las dosis que presenta cada niño y a qué edad está ya lista para usarse, en qué tipo de pacientes, sobre todo por la edad y la dosis también, vía intramuscular generalmente. Pero también hay una vacuna que es vía intranasal que se podría usar según las dosis que acá se mencionan en algunos países, nada más, que su política de gobierno las tiene. Ahora hablando sobre los eventos adversos, es muy importante detallar al familiar qué cosa podría provocarle esta vacuna y decirle qué debe hacer para evitar el evento adverso que se presente. Generalmente son reacciones que son localizadas en los niños, se ha dividido en los menores de 36 meses
y en los niños de 3 a menos de 9 años. En aquellos niños, las reacciones locales son bajas a moderadas. El evento más frecuente es dolor y sensibilidad que se puede calmar con analgésicos. Mayor frecuencia es en el grupo de 3 a menos de 9 años que se pueda provocar estos efectos locales, estas reacciones locales, comparado con aquellos niños que son lactantes. Y no se observa aumento marcado de eventos adversos severos en ellos. En el panel B podemos ver que los eventos sistémicos también son variables, como se muestra acá, puede haber vómitos, diarrea, irritabilidad, eh, somnolencia o también puede haber fiebre. Entonces, ellos se tienen que valorar e indicar al familiar qué podría hacer durante la presentación de estos casos. Y si no hay aumento claro de eventos adversos en estos casos, ¿no? No hay un aumento claro. En realidad se puede controlar y en ellos la reactogenicidad sistémica es esperable y es de leve a moderada. No hay eventos severos entre estos grupos. Y en el panel C finalmente podemos observar también eventos sistémicos, sobre todo en el grupo de 3 a 9 años, como también puede tener fatigas, mialgias, artralgia, dolores de cabeza, malestar, náuseas, diarrea, bajo apetito, vómitos, fiebre. Son eventos sistémicos y tenemos que controlar, ¿no? Pero no hay aumento claro de estos eventos sistémicos en estos grupos. Como conclusión, en este artículo se vio que el perfil de seguridad es aceptable, los eventos adversos son principalmente leves o moderados. No hay incremento consistente de eventos severos y la reactogenicidad es ligeramente mayor en niños mayores, especialmente con los síntomas sistémicos como la fiebre, etc. No se observa una toxicidad relevante relacionada con la dosis. Asimismo, indicamos cuáles son las precauciones que debemos tener en cuenta en cada paciente que haya presentado algún evento por alguna vacuna, ver qué vacuna recibió y eso evitarlo. Si es en base a huevo y tuvo una historia de anafilaxias, está contraindicado usarlo, así como las demás vacunas, viendo qué componente tiene y qué grado de reacción hizo. En ellos sí hay que tener mucha precaución y sobre todo no colocarle si ya ha presentado algún evento porque es alérgico a algún componente. Aquí también muestro un gráfico bien didáctico para valorar las contraindicaciones y qué precauciones tenemos que tener en el historial de reacciones alérgicas severas previo a alguna dosis de vacuna de influenza. Acá, como se muestra, las que están en base a algunos componentes están contraindicados y ya corresponde vacunarlo con lo mismo, evitarlo, ¿no? Y acá está. Si es desconocido, hay que consultar si tuvo alergia y recomendarlo solo si es seguro. Este gráfico esta tabla muestra todos los tipos de vacuna que podrían presentarse y que se puede realizar. Sobre todo los nombres comerciales que se muestran acá es para sobre todo saber qué tipo de vacuna es y siendo más detallistas, ver en qué momento o sea, a qué niño, de acuerdo a su edad, se puede vacunar y las dosis recomendadas también. Existen vacunas de una dosis y también de multidosis que pueden recibir 2 dosis, pero menor cantidad en algún tipo de vacunas que se muestran acá. Y como cuarto objetivo es hablar sobre las barreras que nos impiden vacunar y qué estrategias debemos usar para aumentar la cobertura en la población infantil. Es muy importante conocer que en el día a día, durante la consulta externa y las atenciones en hospitalización, los niños pasan siempre viéndose, pero no indagamos a veces sobre el carnet de vacunación porque es una emergencia o de repente
ya tenemos carga en el tratamiento que se le debe dar y estamos usando el tiempo como para brindarle información sobre su enfermedad, pero es muy primordial siempre aprovechar cada momento que se tiene durante el contacto con el paciente para recomendarle la vacuna. De esa forma, como personal de salud, se va a ayudar a que aumente la cobertura de esta vacuna de influenza. A veces no se menciona nada de la vacuna en la consulta o si lo recomendamos es algo débil o ambiguo, dice algunos, algunas personas podrían decir puede vacunarse si desea o no se transmite, no se le dice cuando es una urgencia como lo mencioné. Entonces el padre lo interpreta como que no es importante la vacuna y no lo vacuna a su niño. Y eso sí nos quitaría la cobertura que queremos lograr. El padre no logra tener una buena percepción de riesgo que puede traer si capta una infección por esta influenza y se vuelve severa debido a alguna complicación y subestima el riesgo real que tendría esta vacuna, ¿no? Incluso hay casos de niños que han sido ingresados a unidad de cuidados intensivos y por todos los factores de riesgo que han tenido han fallecido. Por eso es importante decirle al familiar que vacune a su niño y que lo tenga en cuenta, ¿no? Porque es un niño sano, tampoco no se puede complicar. Cualquier persona puede complicarse, y más los que se encuentran en el grupo de mayor riesgo. Y esas son las barreras, la falta de recomendación médica, la baja percepción de riesgo, hace que el familiar tenga menor intención de vacunarse y eso disminuye la cobertura vacunal. Lo que tenemos que hacer es romper estas barreras, recomendar en todo momento a los familiares o a los cuidadores que la vacunación es importante, darle el mensaje claro, educar a la familia sobre el riesgo real que presenta las infecciones por influenza y enviarles también, según su calendario, tener la tarjeta para poder vacunarlo en el momento oportuno y evitar las pérdidas de estos pacientes. Darles mensajes simples, claros, como señora, ya le toca su vacuna, ya llega la época de invierno y hay que vacunar a su niño. Es necesario para prevenir esta infección que puede ser severa. Hay que usar estrategias no solo en los hospitales, también en la comunidad y en los centros educativos, en las escuelas, colegios. Mediante recordatorias digitales, usando la tecnología, se puede realizar el seguimiento. ¿Cuál es el mensaje clave entonces? La decisión de vacunar no depende solo de la vacuna, sino de qué tan claramente el médico comunica el riesgo y la necesidad. Entonces, la infección de influenza no cambia, lo que cambia es cómo comunicamos el riesgo de enfermar por esta infección y eso determina quién se protege. Ahora, hablemos sobre también las estrategias que debemos que realizar para poder aumentar la cobertura vacunal de estos pacientes. Algunas veces haciendo todas estas prácticas en los sistemas de salud, podemos ofrecer mejor cobertura a los pacientes y tenemos que aplicarlas. Todas estas recomendaciones se aplican con la finalidad de aumentar la cobertura de vacunación. Entonces, finalmente, las conclusiones son que la influenza genera una alta morbimortalidad pediátrica global a nivel mundial y local, especialmente en niños menores de 5 años, especialmente en ellos, y exige una vigilancia epidemiológica continua. Existen sistemas muy sofisticados que hacen esa vigilancia, pero siempre es importante recalcar que tenemos que seguir influyendo en la familia para que lo pueda realizar, para que pueda notificar. Porque hay casos que se pierden porque el paciente no acude al centro de salud y esos casos se pierden de la notificación.
La vacuna reduce significativamente las hospitalizaciones y las complicaciones graves, alcanzando su máxima protección hasta un 73%, cuando existe una concordancia óptima con las cepas circulantes. Por ello, hay que ver qué cepa circula el año previo y con ello indagar para poder realizar la notificación y se fabricaría la vacuna de acuerdo a la cepa que circula y se protege y eso genera una mayor efectividad de la vacuna, siendo más segura. Es fundamental cumplir con el esquema anual y la dosificación según la edad, si le corresponde una o dos dosis, priorizando a aquellos niños, como ya lo mencioné, con grandes factores de riesgo para evitar cuadros críticos de hospitalizaciones, ingresos a UCI, etc. Y finalmente, superando esa desinformación, aprovecharemos para romper esas barreras y mejorar la cobertura de vacunación, reduciendo esas brechas, realmente lograremos la protección en la población infantil. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto. Doctora, le agradecemos su presentación. No sé qué tanto ustedes se enfrentan como nosotros generalmente a los mitos de los papás de a mí me vacunaron, yo me sentí mal y por eso no voy a vacunar a mi hijo porque es una vacuna que causa muchos efectos, aun cuando está demostrado, como usted bien lo dijo, la protección que brinda a estos niños, sobre todo en los extremos de la vida. Pero aún así seguimos batallando para convencer a los papás que vacunen a los niños. Y por otra parte, también tenemos el problema de que los niños cuando cumplen los 6 meses, alrededor de marzo, por ejemplo, ya no les aplican la segunda dosis. Y estos niños en la siguiente temporada ya nada más les aplican una dosis. Y generalmente estos niños pues no completaron su esquema primario que consiste en dos dosis. Y este es un problema que vemos muy común en la consulta de pediatría. No sé ustedes qué tan frecuente vean esto. Hay que... eso es. Sí, está tu micrófono apagado. Ahí está. Sí, ¿cómo están? Mucho gusto de estar aquí. Referente a las preguntas sobre los niños que tienen, o sea, que justo la temporada no coincide con su aplicación de la segunda dosis, ese es un problema sobre todo porque lo que queremos es protegerlo cada vez más. Según algunas guías, los niños de 6 meses a 8 años deberían recibir las dos dosis para la mayor protección. Sin embargo, por ese problema que no coincide, también se ha visto en algunos esquemas, como por ejemplo en el sistema de salud, donde a partir del año de edad se aplica, de 1 a 4 años de edad se aplica una sola dosis, ¿no? De todas formas, sí es conveniente ver la edad del paciente, si ha recibido todas las dosis y de acuerdo a lo que más le convenga se le debería aplicar. Inculcar a la familia que las vacunas de influenza son seguras, siempre durante la consulta externa, evaluar al paciente, ¿no?, sobre su enfermedad, buscar los grupos de riesgo y asimismo pedirles el estado de vacunación. Eso es fundamental en niños, sobre todo que ya están sin protección, inculcarles que la vacuna es mejor para prevenir todas las complicaciones como se había mencionado. La gravedad también, las hospitalizaciones, es de gran garantía como para llegar a vacunar a toda la población. Ahora también el cambio climático también nos ha generado que sigamos viendo incluso en mayo, junio, casos de influenza, cuando anteriormente, pues en esa época ya no veíamos casos. Y tan solo este año, en abril, hubo un repunte de casos de influenza. No sé ustedes también qué tan frecuente vean eso, esos cambios que estamos viendo actualmente. Sí, desde el año pasado se vio que habían aumentado. A veces en los lugares donde nos encontramos hay mucha variación, ¿no? No solamente
es de la temperatura, sino también por el mismo ambiente, la misma humedad que tenemos. Eso también genera mayor riesgo a que estos virus se propaguen más en cualquier época en realidad. Entonces hay que estar atentos a que la vacunación lo tengan nuestros niños y ayudarles, ¿no? Siempre con los esquemas, ponerles al día. En nuestro sistema de salud hay mucha vigilancia a nivel nacional, también como lo había mencionado, la OMS tiene un gran sistema de vigilancia y es conveniente estar atentos, sobre todo antes de que llegue la época de invierno, que es donde se debería colocar la vacuna. Ahora mismo ya estamos vacunando acá en Perú y se les está vacunando desde marzo aproximadamente, según nuestras guías, ya se está aplicando lo correspondiente según las recomendaciones de la OMS. Y sí, siempre hay que estar previniendo, sobre todo en las épocas previas a la temporada de invierno. Sí, Nancy. Sí, doctor. Aprovechando porque ustedes apenas van a entrar a esa temporada y nosotros vamos saliendo. Pero fíjate que en esta temporada 25-26 llevamos 7.600 casos reportados y 260 muertes. Sigue siendo preocupante, a pesar de que hay una estrategia en México que ahora se pone en el mismo momento neumococo, COVID e influenza. Y se han puesto en México más de 50 millones de dosis. Y con esa propuesta, pues sigue siendo un número preocupante para México. Creo que hay varios errores con respecto a la vacunación en México, específicamente. Hemos visto que el mayor de los brotes empieza a finales de diciembre en México, o sea, al inicio del invierno, y se completa más importantemente a mediados de febrero. Pero resulta que la vacunación empieza en México a finales de noviembre o principios de diciembre y en muchos casos no lo hay y la gente se vacuna masivamente a mediados de diciembre y principios de enero, la primera quincena, siendo que ya estamos en el momento crítico y no le damos oportunidad a la gente que se vacunó cuando menos de 2 semanas para crear los anticuerpos suficientes como para poder atenuar la enfermedad. Hemos pedido un grupo de médicos desde hace años con respecto a la influenza, porque estoy hablando de cifras light, pero hace todavía unos 15 o 20 años teníamos 35,000 casos de influenza por año, con una mortalidad difícil de calcular, pero rondaba en miles. Entonces, creo que el gobierno debe de buscar la manera de empezar la vacunación a finales del otoño, por ahí de octubre, inicios de noviembre posiblemente, y de esa manera considero yo se abarcaría mejor tanto los casos de influenza como la mortalidad. ¿Ustedes qué estrategia tienen para la aplicación de influenza, tomando en cuenta que en Sudamérica pues vamos al revés de las temporadas? Ustedes van a entrar, están ahorita en otoño y van a entrar a la temporada invernal. Y nosotros estamos en primavera, todavía nos falta el verano. ¿Cuál es la estrategia en Perú? Y en Perú, felizmente, que ya tenemos nuestras normas técnicas actualizadas desde febrero, tenemos una en la que nos indica que ya se debe aplicar a la población desde marzo, de abril. Entonces, justo hoy día nos avisan que ya nuestro personal de salud también nos van a aplicar, por coincidencia, el día de hoy. Y estamos muy contentos que se haya tomado unas medidas muy adecuadas, porque en nuestra época de invierno ya justo hace pocos días se nota la diferencia y eso nos está ayudando bastante, ¿no? Para que podamos prevenir para este año, a pesar que las vacunas rápido se terminan, ¿no? Pero de todas formas es importante proveer
para toda la población. Por eso los grupos de riesgo son los más vulnerables, sin embargo, tenemos que continuar con la indagación en la familia, quiénes están vacunados, quiénes no, y aprovechar ahora que es el momento que les va a proteger mucho más. Como siempre es un gusto verte, Luzaime. Te mando un abrazo y saludos a todos mis colegas y saludos a los sobrinos de Médicos Unidos. Muchas gracias. Adelante, Nancy. Doctora, muchas gracias por su presentación y continuamos, tenemos un receso y nos Gracias a veríamos ustedes. hasta luego, doctora. Hasta luego. Y nos veríamos a las 11 de la mañana para continuar con este segundo día de actividades. Nos vemos en 20 minutos.